Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Feliz Pascua de Resurrección. Esa es la expresión que brota de nuestro corazón después de haber vivido una intensa Cuaresma y Semana Santa. Así que debemos resucitar con Jesucristo. De la vida del resucitado estamos recibiendo una vida nueva. Porque sin Jesús resucitado podemos vivir una vida llena de esclavitud, una vida mortecina. Amar como si nunca nos hubieran herido, eso es un don de resucitar. Otro ejemplo de herida son la esclavitud, son las adicciones de las que nos hemos hecho esclavos. Por ejemplo, la pornografía, el alcohol, las drogas. También una vida sin Cristo nos han hecho un mundo sin sentir, un mundo de cabeza. En el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 112, nos dice y nos hace una pregunta: ¿por qué es tan importante el misterio pascual de Jesús? El misterio pascual de Jesús, que comprende su pasión, muerte, resurrección y glorificación, está en el centro de la fe cristiana, porque el designio de Dios se ha cumplido de una vez por todas en la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. Es porque en el corazón de Jesús está el misterio pascual. El año litúrgico tiene su centro en la Pascua. Por ello, el Triduo Pascual es el centro de la celebración cristiana. Todo el resto del año litúrgico se celebra en torno a esa Pascua. Por ello, lo primero que se escribió en el Nuevo Testamento fue la Pascua de Jesús, y luego se escribió todo lo demás que habían dicho de forma oral. El Evangelio de San Juan habla del centro de la Pascua. ¿Recuerdan? Dice: todavía no ha llegado la hora, se acerca mi hora. Para esta hora he venido al mundo. Y esa hora, según San Juan, es la muerte de Jesús. Jesús es Salvador en todos los momentos de la vida, pero su salvación se concentra en la Pascua. Ese es el centro del cristianismo, el misterio pascual, pero no era posible que la muerte retuviera en su seno al autor de la vida. Pascua es el tiempo más importante para los cristianos, incluso más importante que Navidad, porque en la Pascua se fundamenta nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendría razón de ser nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, la Iglesia no tendría cómo dar ninguna buena noticia de resurrección para nadie. Para los católicos, el Domingo Pascual o Domingo de Resurrección inicia el período pascual hasta Pentecostés. Los siguientes 8 días después del Domingo de Resurrección se consideran el propio Domingo de Pascua o Resurrección, que se le denomina Octava de Pascua. Los buenos católicos se preparan desde el miércoles de ceniza y culmina el Domingo de Resurrección. En 1 de Corintios capítulo 15 versículo 3, San Pablo lo explica. En primer lugar dice: les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Los evangelios también hablan del Domingo de Resurrección. Prueba directa: las mujeres encontraron la tumba vacía, después los apóstoles.
Jesús había resucitado. En el numeral 639 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los Corintios: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. En el numeral 640 sigue diciendo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. En el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. ¿No es así una prueba directa? La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo. A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento de hecho de la resurrección. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres. Después de Pedro, y el discípulo que Jesús amaba afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Numeral 641. María Magdalena y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús, enterrado a prisa el Viernes Santo por la llegada del sábado, fueron las primeras en encontrar al resucitado. Así las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Luego dice que Jesús se le apareció a los apóstoles, primero a Pedro, por ser él el llamado a confirmar la fe a sus hermanos. Jesús resucitó en la vida plena. Jesús realmente fue liberado de la muerte para una vida eterna con Dios Padre. Para Jesús tenía algo divino la última Pascua que él comió. Lo vemos en el Evangelio de San Lucas capítulo 22 versículo 14, donde dice: llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Entonces vemos que Jesús dice que ya no la va a volver a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el cielo. Esa es la esperanza que nosotros los cristianos tenemos, de que un día estemos en el banquete celestial en el cielo. Y sigue diciendo: Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Entonces vemos que tiene algo divino. Ahí vemos que la Eucaristía es un poquito de los que nos espera en el cielo. La Eucaristía es el anticipo de lo que nos espera en el reino de los cielos. Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y beban. Esta es mi sangre. Sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Hágalo en memoria mía.